continuar. Ya. Muy bien, todo bien, excelente. Entonces, ya, ahora sí. ¿Qué tema tenemos ahora esta semana? Bueno, la semana pasada ya habíamos trabajado con información, digamos, para reordenar. ¿No es así? El reordenamiento textual. Perfecto. Este reordenamiento textual nos va a ayudar ahora en esta semana, pero de manera, vamos a ponerlo así, como una pasadita, ¿no? Va a ser una pasadita. Todavía vamos a conservar la parte de coherencia y cohesividad. Incluso hasta ya jerarquía va a pasar a otro plano. Vamos a ver cómo se maneja esto, ¿sí? Así que vamos viendo lo que respecta a este tema. Les voy a poner las diapositivas. A ver, primero vamos a tomar en cuenta unos ciertos aspectos y de allí, ahora sí. Listo, ahora sí vamos a poner lo que refiere a... Ahí está. Listo. A ver. Ok. Ya está. Ya, entonces empezamos con el tema de la semana. A ver. Semana 10, chicos. Ya se nos van las semanas, así que vamos a ver. ¿A qué refiere? Información eliminada. Información eliminada, vamos a ver la competencia inicial de lo que te dice. Se trata de distinguir, ¿no es así? Distingue palabras u oraciones que afectan la coherencia global de un texto. Cuando nosotros trabajamos con lo que refiere a información eliminada, nosotros ya tenemos una idea formada, ¿no es así? Así que para ofrecer una definición nos basamos en las ideas preliminares que ya tenemos. Así que normalmente nosotros decimos que cuando es información eliminada, se trata de descartar, ¿no es así? Descartar uno de los enunciados, echarlo a la basura, ya, por decir, ya está. Entonces, ¿qué es lo que formalmente se tendría que decir? Se trata de ejercicios de actitud verbal que nos van a permitir excluir información impertinente. Eso quiere decir información que no está de acuerdo al tema que trata ese texto. ¿Sí? Así que se van a emplear criterios como son el de contradicción, la inatingencia y la redundancia. Antes de ver los criterios al detalle, hay cosas que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Como les había dicho, al igual que vamos a mencionar todavía cosas que implican la parte de reordenamiento textual que habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí las propiedades del texto o propiedades textuales corresponden a lo siguiente. Primero, la coherencia textual. ¿A qué está referido esto? Está referido a que se va a desarrollar un tema en concreto, un tema en específico, y este texto va a girar en torno a ello. Así que la presencia de cualquier enunciado que no concuerde con esto va a ser motivo de su expulsión, ¿no? Va a ser retirado inmediatamente. ¿Qué va a implicar esa coherencia textual? Va a implicar la secuencialidad de los enunciados, de las oraciones, de todas las ideas. Así que también va a depender mucho de lo que es la tipología del texto. ¿Te acuerdas que habíamos visto las superestructuras? El hecho de que sea narrativo tenía una estructura. Digamos, si el texto es narrativo, se supone de que inicialmente me van a hacer una presentación de personajes, se va a desarrollar la historia, va a ser el nudo, y finalmente me van a colocar un desenlace. Listo. Entonces, el texto debe obedecer a ese orden. Y luego, ¿qué sucede? Si yo quiero identificar una idea que no corresponde, me voy a fijar en algo que no pertenezca a esa estructura o que no pertenezca al tema que se está tocando, ¿no? Por eso, cuando se trata de la coherencia textual, yo voy a evaluar justamente el sentido global de ese texto. Voy a ver si concatena, si es secuencial o no. Con respecto a la cohesión textual, este va a estar referido a participar como un mecanismo para enlazar las ideas.
participa junto con la coherencia textual porque está manejando la secuencialidad, ¿no? Yo me puedo apoyar con los conectores lógicos para ver que esto sea en realidad ordenado y secuencial. Si digamos en el primer enunciado me ponen para empezar, se supone de que en el contenido va a estar ordenado digamos, con conectores de orden que tengan, que sean de transición, ¿no? O de repente de adición o de oposición, dependiendo ya de esa secuencialidad y naturalidad que se le dé. Por eso sirven como mecanismo para enlazar. Entonces aquí se da el mecanismo para enlazar oraciones, enunciados, ideas, etc. ¿no? Y finalmente la adecuación textual. Esto es muy importante porque va a traducir, nos va a aportar con la intención comunicativa del autor en ese texto. Y la tipología va a estar reflejada en lo que es la coherencia textual, definitivamente. Y la intención comunicativa va a depender de esa tipología, ¿no? Por eso hay una adecuación textual. De repente, por la tipología, ese texto es argumentativo. El argumentativo brinda opiniones, ¿no? De repente por ahí puede figurar, quién sabe. Entonces, yo tengo que ver que la intención de ese texto es, o bueno, del autor, lo más probable es de convencerme, ¿no? Está buscando convencerme a mí como lector. Entonces, yo debo ver si es que esa es la intención y debo ver cuál es digamos, en qué tema se está desarrollando, un tema en específico para poder descartar la idea que no corresponda a ese mensaje que el autor está queriendo dar. El registro también es muy importante porque el registro me va a proporcionar el lenguaje con el cual se está comunicando el autor, que puede ser un lenguaje culto, o también conocido como formal. Puede que el autor esté utilizando tecnicismos, de repente es un tema específico, pero que refiere al ámbito jurídico o de repente al ámbito científico. Entonces los tecnicismos van a ser empleados justamente en ese momento para generar esa sensación de palabras técnicas, ¿no? Ya sabes de que esas palabras en una carrera pueden tener un significado, pero en otra pueden significar otra cosa. Por eso se le conoce como tecnicismo. Ahora puede ser estándar o coloquial, etcétera. Puede ser de muchas, digamos, de muchas maneras como se expresa el autor y tú tienes que identificar esa forma en cómo se expresa, porque también puedes hacer el descarte debido a digamos, a ese tipo de expresión que toma. Así que el estilo del autor va a implicar mucho. ¿Qué más voy a considerar? La estructura del ejercicio. Como puedes ver aquí, ya no hay un título, no existe un título. En los ejercicios anteriores de la semana pasada, sí te aportaba un título, el cual englobaba el tema. En este caso, yo tengo que deducirlo, tengo que ver cuál es el tema con el que se va a trabajar. Entonces tengo que identificar palabras claves que a mí me aporten ese tema, ¿no? Así que voy a poseer lo que es el enunciado, que está compuesto, mira, no solo va a ser de un solo enunciado, ¿no? Obviamente. Vas a tener alrededor mínimo 4 enunciados y un máximo que puede ser de 5 o 6, va a depender mucho digamos, del evaluador, ¿no? De cuántos enunciados quiera poner. Entonces, aquí uno de estos enunciados no corresponde al tema en específico que se está tratando, ¿no? Y aquí, ¿cómo puedo trabajar este tipo de ejercicio? Si bien es cierto, me van a presentar este número de enunciados, incluso puede ser menos, puede ser más, voy a tomar en cuenta que me van a otorgar también alternativas múltiples. Aquí ya no puedes hacer tu famoso teorema de Descartes, ¿no? Agarrar y decir, ya, esta es la que más se repite, ya está. No, aquí tienes que forzosamente leer todos los enunciados y ver cuál es el que se descarta. Podrás hacer tu Ave María, dame puntería. Bueno, si dependes mucho de la suerte, bueno, yo no te lo recomiendo, pero bueno, ya. Puedes utilizarlo. No es recomendable, pero bueno, está en ti. Ya. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar este tipo de ejercicio? Para empezar, algunos trucos, algunos tips que te puedo otorgar son estos. Primero, no leas los números. El texto está ordenado. No lo requiere. En reordenamiento textual, sí, se tenía que leer los números porque definitivamente tenías que ir marcando ya cuál era el orden, ¿no? Pero en este caso no es necesario.
Es preferible que no leas los números porque este corte numérico en la lectura va a generar confusión. El propio corte va a generar confusión. Va a hacer de que te olvides, te vas a concentrar de repente más en la parte numérica que en las letras. Entonces vas a tener que volver a leer una y otra vez para ver cuál es la que debe salir. En cambio, cuando no lees estos números, cuando los dejas así sueltos, te ayuda a solo concentrarte en las letras y de esta manera poder realizar un descarte más efectivo. Así que veamos, ¿qué oración debe eliminarse? Dice, las bacterias son seres unicelulares de estructura simple y núcleo difuso, generalmente sin clorofila, y se reproducen por bipartición. Un estudio en 1988 describió que lavarse las manos con una barra sucia de jabón no transfiere ninguna de las bacterias a tus manos. Algunas se deslizan sobre la superficie del sustrato, otras son móviles merced a la presencia de flagelos. Las bacterias contienen un solo cromosoma inmerso en el citoplasma. Ya. ¿Cuál de todas ellas crees que vas a descartar? Exactamente, la 3. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo al contenido de las demás. No está de acuerdo al tema en específico con el cual te está trabajando. Entonces, yo elimino prácticamente ese enunciado porque no pertenece ese estudio. Mira, quizás sí pueda ser mencionado, o sea, para lo que refiere al tema general, que son las bacterias, sí puede estar mencionado, ¿no? Sí pertenece, pero no es para ese instante. El tema en específico no solo son las bacterias. Aquí está trabajando con las bacterias, pero es la descripción de estas bacterias. Entonces, ¿cómo son estas bacterias? Me está brindando definiciones, descripción y todo ello. No me está hablando digamos, de fechas, de sus estudios. Entonces, esa información no pertenece en este momento al tema en específico, no pertenece. Por eso se desecha. Entonces, como puedes ver, el evitar leer los números me ayuda mucho para hacer el descarte. Ahora, ahora sí podemos hablar de criterios de eliminación. Aquí entra la parte jerárquica. ¿Por qué digo eso? La parte jerárquica va a ser incorporada de la siguiente manera. Vamos a tomar, digamos, en cuenta la eliminación por prioridades. Vamos a ver cuáles son esas prioridades. El primer criterio es el de contradicción. Este viene a ser el número 1 para descartar. ¿Esto a qué se debe? Porque una idea se opone a otra. Así que vamos a ver cómo es que se desarrolla esto. ¿Por qué se dice de que la contradicción se va a tomar en cuenta al inicio? En el caso de la contradicción, hay ideas que se oponen. Puede ser que una idea se oponga a otra, ¿sí? O puede ser que una idea se oponga a todo el texto o a uno o dos o tres enunciados del texto. Entonces yo tengo que verificar si esa idea realmente es opuesta por el contenido del tema en específico que está allí en ese texto. Así que debo considerar excluir una idea contraria al texto. Esto viene a ser una prioridad. La contradicción es prioridad. ¿Por qué? Porque jamás un texto debe contradecirse. Jamás debe contradecirse. Imagínate, digamos, de que por un lado tú estés leyendo un texto científico, vamos a poner el de la evolución, ¿no? Que te digan de que los peces, ya la información oficial es que los peces evolucionaron, ¿no? Estuvieron, digamos, presentes antes que los reptiles. Ya, en la escala evolutiva los peces están primero antes que los reptiles. ¿No es así? Ya, imagínate que líneas más adelante te dijeran de que los reptiles son la base de la evolución. Eso es una idea contradictoria, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas contradictorias se generan, que se pueden colocar en este tipo de ejercicios, son falsas. Al ser falsas, se toman como prioridad para el descarte. Y por eso, esa es la condición. Por eso jamás un texto debe contradecirse. Esto es lo principal que tú debes colocarte en tu cabecita, ¿no? Cuando se trata de contradicción, jamás un texto debe contradecirse. Así que apenas tú en el ejercicio, si identificas una contradicción, esa es tu respuesta. Así haya presencia de alguna inatingencia o alguna redundancia en ese texto,
la contradicción pesa por encima de todas. Ya vamos a ver por qué. Recuerda de que la razón principal es porque jamás un texto debe contradecirse, maneja ideas falsas. Ahora, en un ejercicio, a ver, en el ejercicio que te di, contradicción, a ver, marque la oración a eliminar. No leamos los números de preferencia. Dice, desde el punto de vista dialéctico, todo cambia. Nada se queda inmóvil. A ver, Miss, si todo el texto, vamos a ver, acá hay una pregunta, dice, Miss, si todo el texto está contradiciendo a la realidad y solo una idea es correcta, no, lo que sucede es que en todo caso, el texto estaría manejándose en un plano ficticio y la parte real es la que tendría que salir. Allí entra la parte de adecuación textual. Entonces, allí se manejaría un texto ficticio, pero se descartaría la idea que no está enfocada a ese tema, ¿no? Entonces, también por eso observamos el tema en específico. Allí, a ver, ya, ¿qué nos... Ya, a ver, veamos. Listo, a ver. ¿Qué dice? Desde el punto de vista dialéctico, todo cambia. Nada se queda inmóvil. El desarrollo de la ciencia se debe a las leyes de la dialéctica. Los elementos circundantes del medio o del mundo son considerados como conjunto de cosas fijas. La dialéctica, pues, es evolución y considera las cosas mutables. El pasado y porvenir tienen una historia, un comienzo y un final. Como te dije, por encima de cualquier idea, si hay una idea falsa, esa es la que se descarta. Definitivamente se va. En este caso, ¿cuál debería ser considerada como una idea falsa, como una contradicción? En este caso, ¿cuál vendría a ser? A ver, ¿cuál creen que debería ser? Exactamente, muy bien, precisamente la 3. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo lo siguiente, los elementos circundantes del medio o del mundo son considerados como conjunto de cosas fijas. Pero aquí me está diciendo que el punto dialéctico contempla que todo cambia, que nada se queda inmóvil. Es más, aquí dice, considera que las cosas son mutables. Entonces, aquí me dice que sí hay cambio. Y aquí, al decirme cosas fijas, se está contradiciendo la información. Así que esto viene a ser falso. Por eso, se debe eliminar. ¿Listo? Ahora, el siguiente punto que se trabaja es el de la inatingencia. ¿Por qué? En el caso de la contradicción, hemos dicho de que son ideas falsas, ¿no? Ahora, ¿por qué la inatingencia estaría en el segundo puesto? La inatingencia maneja ideas que son verdaderas, ¿sí? Que incluso pueden pertenecer al texto, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo. Pero trabajan con una línea temática diferente. Por decir, en el texto puedes estar hablando de papas cuando de repente uno de los enunciados dijo camotes. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿no? Vamos a ver cómo se manifiesta después de la inatingencia. En la inatingencia se elimina el enunciado que sale fuera del tema específico, fuera del tema específico del texto. Ahora, hay dos condiciones que pueden ocurrir para que se dé una inatingencia. Hay dos formas de ver la inatingencia, mejor dicho. La primera es que se puede ver una inatingencia en la cual el tema general, ¿sí? Como hemos visto incluso antes, el tema general, por decirte, a ver, en un ejemplo, estén trabajando con el tema general de la gripe. Ya. Todos los enunciados hablan acerca de la gripe, pero el tema en específico te dice que 4 de ellos hablan de los síntomas y 1 del tratamiento. Entonces, se da la inatingencia porque se supone de que estamos hablando de los síntomas en gran mayoría. Sí, pertenece el tratamiento a la gripe, pertenece al tema general de la gripe, pero no al tema específico. Por eso yo necesito el tema específico, porque puede que el tema general concuerde, pero el tema específico es el que manda. ¿Sí? Esa es la primera condición. Ahora, la otra condición es la más sencilla, porque se trata de que uno de los enunciados realmente no tiene nada que ver con el texto. O sea, sí, es información verdadera. Es como si te estuvieran hablando, digamos, de
a ver, de la historia de la microbiología. Ya te están hablando de la microbiología, de su historia, cómo es que se dio a través del tiempo, la evolución y todo eso, y de pronto te metan historia del Perú. Entonces, no tiene nada que ver. Esa es la inatingencia obvia. ¿Sí? Entonces, hay dos formas. Una, en que esté relacionada con lo que es el tema general, y la otra es una inatingencia obvia que realmente no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Entonces, veamos. A ver, en un ejemplo aquí te pone inatingencia, te dice, marca la oración a eliminar. Uno, el término hagiografía hace referencia al estudio de la vida de los santos. La hagiografía se convirtió en una rama de la historia de la Iglesia. La Iglesia Católica siempre ha combatido el culto a los santos. La hagiografía tenía como objetivo fijar qué santos podían ser objeto de culto. Gracias a la hagiografía, paulatinamente fue incrementándose el culto a los santos. A ver, ¿cuál es la que se descartaría por esta condición? En este caso, ¿cuál creen? A ver, ¿cuál creen que debería salir? Mira, debo identificar palabras que podrían llamarse como palabras claves, ¿no? ¿Con qué está trabajando todo el tiempo? En cada uno de los enunciados con la hagiografía, a excepción de uno, exactamente, la 3. ¿Sí? Cuando refiere a esta parte, dice que la Iglesia Católica siempre ha combatido el culto a los santos. Sí, ha combatido el culto a los santos por el hecho de que no concuerda con lo que son las imágenes. Si ustedes revisan en lo que refiere a lo que es la Iglesia Católica, no concuerda con lo que es la obediencia hacia las imágenes. Esa es una de las, digamos, una de las discrepancias que hay. Pero la geografía con la cual está trabajando todo el texto, sí, te dice de que sí lo permite, esa hagiografía, ¿no? Entonces, aquí se va, esto de la Iglesia Católica, sí, pertenece a la dinámica general, al tema general del texto, pero no está colocado en el momento preciso, ¿no? Como que es inoportuno. Esta es información inoportuna. ¿Listo? Ya está. Entonces, al momento que se da esto, prácticamente se debe eliminar por ser información inatingente o inoportuna. Ya está. Y por último, el último criterio de eliminación viene a corresponder a la redundancia, que la redundancia se trabaja con la repetición de ideas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué se le considera el último? Se le considera prácticamente como la última rueda del coche, ¿no? Vamos a ver por qué. Aquí en la redundancia te dice, obviamente, repite la información manifestada ya en el texto. Ya se ha visto la información, pero ahora, ¿cuál voy a eliminar? Ese es el problema. Se repite, pero ¿cuál elimino? Ya. Para la eliminación yo debo considerar la cantidad de información que me aporta. Por decir, en un ejemplo, de repente, aquí tenemos un buito, ¿no es cierto? Este buito que está aquí. Digamos de que tú vas a decir, en la diapositiva de redundancia, se encuentra, para descripción, ¿no? Se encuentra un buito, digamos, señalando, listo. En otro enunciado, te describe mejor a este buito y te dice, en la diapositiva de redundancia proporcionada por la profesora de razonamiento verbal, muestra una imagen de un buito que tiene una toga con su, no le vas a poner con su palito, caramba. ¿Qué le vas a poner? Con su señalador, ¿no es cierto? Con un señalador, listo, ya está. Entonces, si bien es cierto, se redunda, sí, pero hay información que es muy general, que no me aporta mucho, y hay información específica que sí me aporta. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Ya? Me voy a quedar con la que me aporta más y voy a descartar la que menos aporta. Esto quiere decir que aquella información que solo me dijo en la diapositiva de redundancia hay un buito señalando, esa es información muy general y esa es la que voy a descartar, a diferencia de la otra que sí me detallaba incluso de quién era la diapositiva y qué contenía y cómo estaba vestido el buito. ¿Sí? Eso es, de esa manera yo descarto por redundancia. Ahora, ¿por qué la redundancia está al último? ¿Por qué se le considera la última rueda del coche?
justamente porque la redundancia maneja información ya escrita, información verdadera que pertenece al texto. Así que por eso se le considera la última opción, porque en realidad ya solo repite lo que está líneas más arriba o puede estar contenido en cualquier parte del texto, ¿no? Por eso se le considera la última rueda del coche. Ahorita aplicamos ya con el cual. Mira, tengo un ejemplo aquí. Acá hay un ejemplo de un diario, pero que no lo crean, sí se publicó. Y dice, tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Bueno, no creo que haya dudas en el hecho de que hasta eso de decir tiran cadáver, ya dice que lo han botado al cadáver. Pero muerto ya fallecido de un difunto, como que eso no sabía de que de repente el cadáver podía estar vivo sin fallecer y que no cumplía la condición de difunto, ¿no? Pues por eso, esas son redundancias, ¿no? Esas son redundancias que generan una obviedad. Listo. Y aunque no lo crean, hay gente que lo entiende bien, ¿no? Bueno. Entonces, en un ejercicio de redundancia, vamos a ver, marca la oración a eliminar. ¿Qué te dice? Necesitó mucho tiempo para convertir esas rocas en arena mediante su desgaste. Cuando las olas golpean, desprenden partículas de arena. La arena marítima se forma de las erosiones de las rocas. De ese modo, en millones de años, esas olas hacen toda la arena de las playas, en tanto que las playas de piedras aparecen por otros fenómenos. Aquí, ¿cuál creen que debería ser la que se descarta? A ver. Según lo que parece, recuerda de que estamos hablando de redundancia. Todas las ideas son válidas, pertenecen al mismo tema, pero hay una que está redundando, que repite la misma información. En este caso, ¿cuál vendría a corresponder a ella? Vendría a ser la C. ¿Por qué? ¿Por qué se consideraría esta? Porque aquí en la primera dice que el mar necesitó mucho tiempo para convertir esas rocas en arena, mediante su desgaste. ¿Y a qué se refiere el desgaste? A la erosión de roca. Ahora dice, cuando las olas golpean, desprenden partículas de arena, o sea, se desgastan, o sea, se erosionan. Entonces, está distribuyendo la información. Este tipo de información, 1 y 2, se está juntando prácticamente aquí. Esto lo está resumiendo todo lo que dice aquí. Entonces, por eso se descarta la idea que genera una redundancia y que se manifiesta como idea muy general. Entonces, tenemos 3 criterios de eliminación. Tengo por contradicción, inatingencia y redundancia. Considero la de contradicción como primer lugar, como prioridad a eliminar por el hecho de que trabaja con ideas falsas y que jamás un texto debe contradecir, ¿sí? Por eso se le considera la prioridad. En cambio, la inatingencia y la redundancia van en el segundo y tercer puesto, respectivamente, por la siguiente razón. La inatingencia, sí, manifiesta información real, pero puede que no esté relacionada, mejor dicho, no está relacionada con el tema específico, ¿sí? No está relacionada con el tema específico. Puede que sí esté relacionada con el tema general, sí es cierto, pero no se relaciona con el tema en específico. Así que, como aquí, en este caso, ¿no es así? Hay una línea temática diferente. En lo que refiere a este caso, si yo lo tomo como tema general, se habla de tubérculos. Pero de manera específica se supone que el tema en específico era hablar de papas, no de camotes. Desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuál es el problema de la inatingencia? Si bien es cierto, no cae en algo tan grave como en el plano de la contradicción, que es ideas falsas, aquí sí menciona ideas verdaderas, pero que no corresponden. Puede ser información inoportuna o puede ser información totalmente fuera del tema. Hay 2 condiciones en inatingencia. En el caso de la redundancia, en la redundancia sí se considera, o sea, se le considera como la última rueda del coche porque aquí sí maneja el tema, maneja el mismo tema en específico. Todas las ideas son reales porque pertenecen al texto, pero el detalle es que repite la idea. Entonces, yo tengo que descartar la que menos me aporta. Por eso se da esta escala. Se considera
como principal opción para descarte la contradicción y tú encuentras en tu ejercicio una alternativa que contradice a los demás, bueno, un enunciado que contradice a los demás, ese es tu respuesta segura. Ahora, si de la inatingencia tú ves que hay información que es inoportuna, o bueno, peor aún, ni siquiera tiene relación con el tema, entonces se descarta por inatingencia. Pero si no hay no hay presencia de ninguna de estas dos, entonces me baso nada más en la redundancia. ¿Listo? Por eso se da esa escala en los criterios de eliminación. Ahora, en métodos de resolución, ¿qué voy a considerar como resolución? Ya sabes, uno de los truquitos que te he dicho, que evites leer los números, es bastante básico. Ahora, otro consejo que te puedo dar es que trates de leerlo lo mejor posible. Trata de leerlo como si estuvieras conversando con alguien más, al igual que las lecturas de comprensión lectora, para que puedas, hacer llegar el mensaje de la manera más eficaz. Porque cuando conversas con alguien se supone de que quieres que te entienda, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder incluso ayudarte a ti mismo, ¿no? Entonces, como primer punto, te dice lee las oraciones e identifica el tema específico, ¿sí? Identifica el tema específico. El tema general sí puede estar allí presente, eso te puede ayudar, pero lo ideal es identificar el tema en específico, porque en las ideas, cuando se trata de descarte por inatingencia, definitivamente necesito del tema específico, porque el ejercicio puede estar relacionado por el tema general, todas las ideas pueden estar relacionadas por ese tema general, pero es el tema específico el que me va a ayudar a identificar el descarte. Luego, te pide identificar las palabras claves. Como habíamos visto, ¿no? Hay palabras que se pueden repetir en cada uno de los enunciados y yo puedo aprovechar esa condición. La otra te dice identificar el tipo de criterio para la eliminación. Como te dije, si identificas una contradicción, inmediatamente esa es tu respuesta. No hay vuelta que darle. Ahora, no hay contradicción, pero sí he identificado una inatingencia. Como esta pesa más que una redundancia, entonces descarto por inatingencia. Ahora, si no he encontrado ni contradicción y tampoco una tingencia, me inclino por la redundancia. ¿Listo? Y la cuarta te dice, leer para comprobar el correcto eliminado del enunciado. Lo prudente es que inmediatamente terminado, digamos, bueno, habiendo escogido ya la respuesta, terminado de resolver, tú lo leas de manera rápida y veloz para ver si las ideas se concatenan. Si ves que todavía está raro el ejercicio y que por ahí no parece que no le has acertado, porque más bien al contrario, parece que le falta algo, entonces quiere decir que has eliminado algo que era vital para el texto y que has dejado el enunciado que debías eliminar. Entonces, cuidado con eso. ¿Sí? Listo, ya está. Ahora, la reflexión de la semana. ¿Qué dice? El mensaje de la semana dice: aguanta con valor las dificultades y las malas rachas, porque luego disfrutarás de buenos tiempos. Solo el que persevera encuentra un mejor mañana. Entonces, básicamente, lo que te está diciendo es de que puede que ahora tengas dificultades o de que ahora tengas problemas, pero se trata de seguir adelante bajo la perseverancia. Porque nosotros, mientras seamos responsables, disciplinados y tomemos en serio las cosas, vamos a poder alcanzar todo lo que nos propongamos. Por eso dice de que solo el que persevera encuentra un mejor mañana. Listo, ya está. Entonces terminamos con esto. A ver. Listo, ya está, salimos de ello. Ahora sí. Ahora sí, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algo en relación al tema? De repente por ahí hay algo que se haya quedado suelto. ¿O pasamos directamente ya a lo que es la práctica? ¿Hay alguna pregunta en cuestión? ¿Todo claro? ¿No hay problema? Miren, porque la siguiente semana, que es inclusión de enunciados, me va a ayudar a repasar
todo lo que está contenido en la primera parte. O bueno, mejor dicho, en estas últimas semanas, ¿no? Y ya a manera de refuerzo, como se los he prometido, voy a repasar los primeros temas, porque comprensión lectora todavía me queda pendiente lo que requiere algunas explicaciones. Entonces, este es un tema bastante amplio. Que los que han revisado su tomo me entienden perfectamente de que el segundo tomo comprende la mitad de comprensión lectora, esta es del tomo 2 de razonamiento verbal, entonces es un tema muy amplio, por eso lo he ido resolviendo durante semana a semana, aprovechando también. Entonces, a ver, no hay ninguna duda, todo ok, todo está claro y preciso, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos con la parte de el formulario. A ver, voy a sacar lo que tengo aquí listo. Ya está, se los paso por su chat el formulario que corresponde a reordenamiento textual. A reordenamiento, disculpen. A información eliminada. Sigo con reordenamiento. Yo sigo en la semana 9. Información eliminada, a ver. Listo, ya está. Ahí está. Ok. A ver, vamos a ver. Listo, el archivo sí abre. Voy a ponerlo en la pantalla para que puedan visualizarlo y vamos resolviendo. Listo, ya está. Ok, ya vamos a pasar a resolver. A ver, listo. Tema 10, información eliminada. Ya está. Ahora sí, te dice y te pide, identifica el criterio y elimina según corresponde. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo es que se da. Ahora ya no puedes hacer tu teorema de Descartes, pero tampoco te inclines por el de Tim Marine Dopingüe o el Ave María Dame Pondría, por favor, no. Tenemos que ver un descarte efectivo y que no te arrepientas de ello. Entonces, te dice en la 1, marca la oración que debe ser eliminada. Ya sabes, evita leer esta parte y trata de tener una buena lectura para que se entienda, ¿no? Te dice, el jefe de Estado anunció que en el proyecto de presupuesto para el 2021 destinará la mayor inversión de la historia en el sistema de salud para que todos los peruanos accedan a un servicio de calidad. Hizo una invocación para que el Congreso esté a la altura de esta demanda y apruebe la propuesta presupuestal. Las obras que serán ejecutadas en el marco del programa Gobierno a Gobierno que facilitan su ejecución serán la construcción y mejoramiento de la carretera central. ¿Qué? Estamos hablando del sistema de salud, a no ser de que el mejoramiento y la construcción de la carretera central sea para que pase la ambulancia a toda velocidad, no hay forma, ¿no es así? Entonces, ¿qué vendría a ser aquí? Cuidado con lo que es contradicción. Recuerden de que la contradicción está basada en el hecho de oponerse a ideas. Y aquí no se está oponiendo ideas. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente, sí, es cierto, es una idea que es verdadera, ya está, sí. Pero no corresponde. No corresponde a lo que estamos trabajando. Lo que está trabajando el texto como tema específico es acerca de las mejoras, pero en el sistema de salud, para que se brinde un servicio de calidad, ¿no? Hablando del sistema de salud, no está hablando de lo que es la carretera central, no para nada, no hay obras allí. No está refiriendo a eso. Entonces, esto es un tema aparte. Por lo tanto, se le descarta por inatingencia. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Después, a ver, ¿cuál es la otra? A ver, la número 2. Dice, elija la oración que debe ser eliminada. A ver, dice, en la cultura occidental, la inteligencia ha representado a la capacidad por la que el hombre ha intentado ubicarse en la escala de los seres racionales. Para la psicología, el estudio de la inteligencia no es sino el análisis de cierto número de actividades comúnmente considerados inteligentes. Las distintas escuelas psicológicas, sin embargo, no están de acuerdo en si estas actividades dependen de una sola capacidad o si son funciones de capacidades independientes. Así, la psicología conductista intenta explicar la inteligencia en términos de habituación. Para la psicología cognitiva, liderada por Piaget,
La inteligencia es una acción interiorizada que realiza una transformación para pasar de un estado de partida a un estado final. ¿Listo? ¿Cuál descarto? A ver, ¿cuál creen que debería descartar? Según lo que tienen ahí, muy bien, chicos. Perfecto, la 1, exactamente. ¿Por qué voy a descartar la número 1? ¿Cuál sería el criterio a escoger aquí? Se descarta la 1, si te fijas aquí, por lo que refiere a inatingencia. Aquí me habla de la cultura occidental, cómo lo consideran a la inteligencia, ¿no? Pero en las demás oraciones, en los demás enunciados, me habla de la psicología. Psicología, escuelas psicológicas, psicología conductista y psicología cognitiva. Todo relacionado con la inteligencia, sí. El tema general viene a estar referido a lo que es la inteligencia, pero el tema específico está manifestado desde el punto de vista psicológico, no desde el punto de vista de la cultura occidental, ¿no? Entonces la 1 sale fuera por inatingencia, por información inoportuna. Como que esto de repente puede estar en otro ejercicio, ¿no? Digamos, líneas más abajo, líneas más arriba. En la 3, ¿qué oración debe eliminarse? A ver, la distancia interpersonal, la distancia interpersonal también se suele denominar espacio personal, un área con límites invisibles que rodea a la persona. La analogía más habitual es hacer referencia a una metafórica burbuja que nos acompaña en todo momento. Esta burbuja no siempre tiene el mismo diámetro, su tamaño varía en función de la situación social y el tipo de interacción social. El espacio personal se refiere a la distancia física entre dos personas que interactúan, la cual puede ser medida en metros y centímetros. En función de la distancia con nuestro interlocutor, ofreceremos más o menos información y podremos comunicarnos de manera más o menos efectiva. A ver, ¿cuál deberíamos eliminar de aquí? ¿Cuál crees que debería ser eliminada? Muy bien, exactamente, la 4. ¿Por qué voy a eliminar la 4? ¿Cuál vendría a ser el criterio de eliminación? En este caso vendría a ser por redundancia. Voy a eliminar la 4 por ser redundante y porque no me aporta todo lo que me aporta el texto en realidad, ¿no? Aquí en la 4 me dice, el espacio personal se refiere a la distancia física entre dos personas que interactúan, la cual puede ser medida en metros y centímetros. Aquí te dice, la distancia interpersonal también se suele denominar espacio personal, un área con límites invisibles que rodea a la persona. No te especifica, y dice que la analogía más habitual es hacer referencia a una metafórica burbuja que nos acompaña en todo momento. Prácticamente esto redunda lo que refiere a ciertos aspectos del texto, ¿no? Así que se va. En la 4, las estructuras políticas evolucionan con el tiempo, tal y como lo hacen las sociedades que las acogen. El éxito de la democracia y su expansión en el siglo pasado se debe a la pluralidad de factores y hacen que los esquemas teóricos que nos servían para interpretarlas puedan quedarse desfasados. Sucede así con las democracias y no pocas veces los juicios que subrayan la decadencia de este modelo. En realidad hay ciertas insuficiencias en sus conceptos y análisis. Listo. ¿Cuál vendrías a descartar aquí? ¿Y por qué? ¿Cuál crees que debería ser el enunciado que se descarta? A ver, como te dije antes, trata de buscar palabras que estén muy relacionadas y que se repitan constantemente, ¿no? Muy relacionadas con el tema. Entonces, las estructuras políticas evolucionan con el tiempo, tal y como lo hacen las sociedades que las acogen, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Aquí me habla acerca de esas estructuras políticas y cómo es que evolucionan, cómo avanzan. Ahora, el éxito de la democracia y su expansión en el siglo pasado se debe a una pluralidad de factores, ¿ya? Y hacen que los esquemas teóricos que nos servían para interpretarlas puedan quedar desfasados. ¿No? Ahí todavía pueden encajar. Sucede así con las democracias y no pocas veces los juicios que subrayan la decadencia de este modelo. Decadencia. Mira, decadencia de este modelo, lo está cayendo. En realidad hay ciertas insuficiencias en sus conceptos y análisis.
hay dos enunciados que están concatenados. Aquí, dos enunciados que están concatenados. Entonces, esto ya genera una explicación en la cual hay uno de estos, en especial el número 2, está generando controversia. Aquí habla de pluralidad de factores, pero aquí ya habla de, subraya una decadencia y asimismo una insuficiencia en los conceptos de análisis. Quiere decir de que no hay diversos análisis como explica aquí. Entonces la 2 está contradiciendo. Y contradice a la 4 y a la 5. Ya la 2 está contradiciendo a dos enunciados. Por eso se descarta la número 2. En la 5. ¿Qué información debe eliminarse? Muy bien, bien. En la 5, a ver, el concepto de evolución se sostiene en el análisis de biólogos, médicos, antropólogos, geólogos, químicos y otros campos. Ciencia y la lógica exigen, ante todo, la creación de la materia porque siendo esta evolutiva, no puede ser eterna. Los descubrimientos en diferentes campos han reafirmado las pruebas de la evolución en 150 años. Los hallazgos fósiles en diferentes edades de la historia de la Tierra consolidan la evolución. La biología molecular y la genética revelaron el funcionamiento de la evolución a nivel molecular. ¿Cuál creen que debe ser eliminada en este caso? A ver, el criterio principal es que es la evolución, ¿verdad? ¿Qué dice? Ya, el criterio principal es que es la evolución. ¿Cuál eliminarías? A ver, en este caso, sí, precisamente. Muy bien, chicos. La número 2, que dice, ciencia y la lógica exigen ante todo la creación de la materia porque siendo esta evolutiva no puede ser eterna. Pero si se supone de que digamos, lo que refiere a cualquier ser vivo, incluso alguna materia, trabaja con lo que es la evolución para poder ser preservada a través del tiempo. Entonces, esto es contradictorio. Por eso, la 2 se elimina por contradicción. En la 6. ¿Qué es lo que nos dice la 6? A ver. La pérdida exigua de las capas de hielo coincidió con varios años de intenso derretimiento. Groenlandia y la Antártida están perdiendo hielo 6 veces más rápido que en los años 90. Indica que la ola de calor del Ártico el pasado verano debería establecer un nuevo récord de pérdida de la capa de hielo polar, alineado con el peor escenario de calentamiento global establecido por los expertos de Naciones Unidas. Una situación que, si no se controla, llevará a un aumento adicional del nivel del mar en 17 centímetros para 2100. ¿Cuál es el enunciado que debe descartarse aquí? ¿Cuál crees que debería salir? Exactamente, la 1. ¿Por qué se descartaría la 1? El criterio de descarte es por contradicción. Si te fijas, los enunciados 2, 3, 4 y 5 trabajan con lo que es la pérdida de hielo por diversos factores que implican justamente el calentamiento global, entre otros, ¿no? Que van a traer consecuencias también graves, digamos, el aumento del nivel del mar, ¿no? Pero aquí en la 1 que dice la pérdida exigua. ¿Qué significa exiguo? Significa escaso. ¿Sí? Entonces, se leería de la siguiente manera. La pérdida escasa de las capas de hielo coincidió con varios años de intenso derretimiento. ¿Es posible esto? No, ¿verdad? Entonces, por eso se descarta la 1, por contradicción. En la 7. A ver, marque la oración que debe ser eliminada. Kant pretende conciliar la razón y la experiencia mediante el criticismo. Asimismo, escribió 3 grandes obras. La crítica de la razón pura, en la que aborda el problema de los límites y alcances del conocimiento. La crítica de la razón práctica, en la que se plantea la posibilidad de una ética del deber de carácter racional y universal. La crítica del juicio, en la que desarrolla el fundamento de nuestros juicios estéticos. La filosofía de Kant pretende superar las posiciones antagónicas que el racionalismo y el empirismo habían sostenido. ¿Listo? ¿Cuál es la que voy a eliminar? Primero debo recordar
qué es lo que, digamos, significa empirismo, qué es lo que significa también racionalismo, ¿no? Si se trata de empirismo, el empirismo es el procedimiento basado en la experiencia, ¿no? Basado en la experiencia, en la práctica, en la observación de los hechos. O sea, eso es el empirismo, o sea, la parte práctica. Y el racionalismo es la parte opositora, ¿no? Es la parte antagónica, como digo. Es la parte antagónica porque refiere a considerar, el racionalismo considera la razón como la fuente principal, la única base del valor del conocimiento humano, ¿no? Así que el racionalismo es una actitud que se atribuye justamente a predominar a la razón por encima de la voluntad o la emoción, en cualquier ámbito. Entonces ya vemos, ¿no? Por eso son antagónicos. Mientras el empirismo lo considera la parte práctica, experimental, la parte racional solo considera la parte teórica, ¿no? La parte de la razón. Entonces, aquí, ¿cuál vendría a ser entonces? ¿Cuál creen que debería ser la respuesta? Vendría a considerarse, sí, efectivamente, la 5. ¿Por qué? Estamos considerando una redundancia. Está redundando y se refiere porque no hay mayor, no hay mayor explicación. En cambio aquí, los enunciados 2, 3 y 4 están dependiendo del enunciado 1. Por eso no puedo eliminar. Recuerda que si encuentro dependencia de enunciados, eso no puedo eliminarlos. No puedo eliminarlos. Así que por eso la 5 se elimina por ser redundante. Para el caso de la 8, ya, al fin vamos a hablar de otro virus que no sea del condenado, que es otro fuera. ¿Qué te dice? El virus del Zika generalmente se da a través de la picadura del mosquito infectado de género Aedes. El mosquito hembra Aedes suele picar durante el día, sobre todo al amanecer y al anochecer. Además, el virus puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo o el contacto sexual. Asimismo, por transfusiones de sangre, productos sanguíneos y trasplantes de órganos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda que no viajen a regiones donde se registren brotes de Zika. Entonces, ¿cuál vendría a ser la alternativa, el enunciado que voy a descartar? A ver, ¿cuál es el enunciado que voy a descartar? Ojo, recuerde que no puedo descartar enunciados que ya tengan una dependencia, que dependan de otro. ¿Cuál crees que debería descartar? A ver. La 5, exactamente, muy bien. ¿Por qué voy a descartar la 5? Primero, recuerdo de que, como te digo, no puedo descartar enunciados que dependen de otro. En especial en este caso. La 1 me da el punto de partida. Entonces, así me dice que el virus del Zika generalmente se da a través de la picadura del mosquito infectado del género Aedes. Listo. Pero resulta que no son todos los mosquitos. O sea, no van a picar todos los mosquitos y tampoco todos van a infectar. Entonces se dice de que el mosquito hembra es el que hace este trabajo. El mosquito hembra Aedes suele picar durante el día, sobre todo al amanecer y al anochecer. Aquí me especifica cuál es el mosquito en realidad que va a generar esto, ¿no? Además dice que el virus puede transmitirse, ahora me dice, prácticamente todo, vamos a ponerlo desde este punto de vista. El tema general es el virus del Zika. Todo compete a eso. Pero el tema específico es las formas de transmisión del virus. Entonces, en la 5 ya no está trabajando con las formas de transmisión, está trabajando con lo que es una indicación por la Organización Mundial de la Salud. Por eso se descarta la 5, porque ya no está trabajando con el tema en específico. Se le puede considerar como información inoportuna, así que es inatingencia. En la 9, a ver, dice, reconoció que la crisis de la COVID-19 generó la pérdida masiva de empleos, por lo cual el gobierno aplicará este año medidas que eviten la destrucción de más puestos laborales. A la fecha, se registran más de 220,000 trabajadores remotos, evitando el riesgo de contagio de la COVID-19 en los centros de labores. En el último año, solo en Lima, se perdieron cerca de 2.7 millones de empleos. Sin embargo, con el reinicio de las actividades económicas se dará la recuperación progresiva.
Por consiguiente, se advierte que el incremento laboral tiene lugar principalmente en empleos informales. El trabajo remoto se extenderá hasta el 31 de julio del 2021, anunció hoy el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. ¿Cuál creen que se debe excluir, que se debe eliminar? A ver, ¿cuál es el enunciado que no pertenece, ya sea por contradicción, inadvertencia o redundancia, a este texto? ¿Cuál es el enunciado impertinente? Primero tengo que evaluar cuáles son las palabras que más está manejando, ¿no? Las que se repiten constantemente. En el caso de la 1 me habla acerca de la pérdida masiva de empleos. Ya está. En el caso de la 2 me habla de del registro de trabajadores remotos. Ya. Todo por lo que es la crisis de la COVID-19. O sea, prácticamente son los efectos de esta enfermedad o de la pandemia en sí en el sector laboral, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado? Uno, la pérdida masiva de empleos y otro, digamos, ha generado el hecho de los trabajos remotos. Ya. Ahora, en el último año solo en Lima se perdieron cerca de 2.000, me sigue hablando de la pérdida de empleos y también se habla de una recuperación progresiva. En el cuarto párrafo dice por consiguiente, o sea, a manera de conclusión, de consecuencia, si me va a presentar un conector de consecuencia, quiere decir de que va a manifestar que todo esto es la causa y la consecuencia está acá. Entonces dice, por consiguiente se advierte que el incremento laboral tiene lugar principalmente en empleos informales. ¿Hay algún punto en el cual haya manifestado algo acerca de, de los empleos informales? Para nada, ¿verdad? Lo que he hablado aquí de lo que está refiriendo es cómo ha impactado el COVID-19, la crisis del COVID, en lo que refiere al sector laboral, pero en las partes que se consideran, digamos, directas, ¿no? Aquellas que se apoyan en la parte de planillas, de los trabajos registrados. Entonces, en ningún momento me habló acerca de los empleos informales. Y luego al final, como que allí es el corte, ¿no? La 4 como que está fuera, porque dice, el trabajo remoto vuelve a retomar la parte del trabajo remoto, se extenderá hasta el 31 de julio del 2021. Entonces, la 4 se va por inatingencia, porque no tiene piso, no tiene base este enunciado. En la 10, ¿qué oración debe eliminarse? A ver, los organismos microscópicos son tan pequeños que es imposible observarlos a simple vista y se encuentran en todas partes. En 1882 se demostró que a medida que aumenta la altitud disminuye el número de microorganismos. Fueron las primeras y, por un tiempo, únicas formas de vida en el planeta, hace aproximadamente 4.000 millones de años. Sin los microorganismos, hoy la vida no sería posible, ya que gracias a estos se generó parte de la atmósfera en la Tierra. A pesar de que son diminutos, entre los microbios se presentan muchas formas y tamaños diferentes que los distinguen entre sí. ¿Cuál crees que debe ser eliminada? A ver, según lo que tienes aquí, observa dónde se genera el corte en la información. En la 2, muy bien. ¿Por qué? Porque está trabajando con información que no corresponde. Sí está relacionada, sí puede estar relacionada como parte histórica, pero no está, digamos, en el orden correcto, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo desde el punto de vista de que es información inoportuna. Por eso, la 2 es considerada inatingente, por eso se excluye. O sea, el tema general sí, son los microorganismos microscópicos, pero en el específico está trabajando con la parte inicial, ¿no? Ya más adelante se le puede colocar. En la 11, a ver, marca la oración que debe eliminarse. Dice, esta actividad está deforestando el planeta y desertizándolo. Los bosques y mares tienen influencia directa en el clima del planeta. Son muchas las razones por las cuales es necesario conservar los bosques. Sin embargo, el ser humano se ha dedicado a la explotación desmesurada de sus recursos. Las personas que visitan los bosques cometen cierta imprudencia, provocar contaminación.
A ver, ¿cuál creen que debería ser eliminada en este caso? A ver, aquí está manifestando acerca de la deforestación. ¿Sí? Esta actividad está deforestando. ¿Sí? O sea, prácticamente me imagino que debe estar trabajando con lo que es la tala de árboles, ¿es así? La extinción de los bosques. Entonces, aquí, esta actividad está deforestando el planeta y desertizando. Los bosques y mares tienen influencia directa en el clima del planeta. Ahora, son muchas las razones por las cuales es necesario conservar los bosques. Sin embargo, el ser humano se ha dedicado a la explotación desmesurada de sus recursos. Y las personas que visitan los bosques cometen cierta imprudencia, provocar contaminación. Cuidado con este ejercicio. En realidad, el enunciado que voy a descartar es el número 5. ¿Por qué no descarto el número 2? Porque el número 2 todavía me da, digamos, eh, el motivo por el cual son importantes los bosques, ¿no? El número 2 todavía me da el motivo por el cual son importantes los bosques. En cambio, el número 5 me habla de una contaminación de las personas. Entonces, eso no está trabajado. Lo que está trabajando es la deforestación, la tala de los árboles, ¿no? Aquí la deforestación dice de que esta actividad está, bueno, la tala de árboles, esta actividad está deforestando el planeta y desertizando. Los bosques y mares tienen influencia directa en los climas del planeta. Son muchas las razones por la cual, no ves, es una razón, la 2 es una razón por la cual es necesario conservar los bosques. Sin embargo, el ser humano se ha dedicado a la explotación desmesurada de sus recursos. Por eso se da la deforestación y la desertización. Y la 5 no estaría dentro de los temas, estaría fuera de ellos, porque implica lo que las personas que visitan, las visitas a los bosques y que provocan la contaminación. Así que la 5 sería descartada por inasistencia. En el caso de la 12, a ver, esto tiene más tecnicismos. A ver, en la 12, marque la oración que debe eliminarse. La primera te dice, a ver, no leamos los números, dice, la técnica de las cajas chinas en la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es mucho más que una invención artificiosa. El relato picaresco en España ostenta rasgos barrocos y constituye un claro precedente de la novela realista del siglo XIX en Europa. Asimismo, la pluralidad de significados, ambigüedad espacial y tono irónico son estrategias discursivas que delatan el escepticismo. Sobre la problemática social de la época, es decir, acusan desencanto ante las brechas sociales de España durante el siglo XVI. Y como broche de oro, la analepsis imbuida en el relato epistolar, en la voz de Lázaro, otorga unidad lógica a los 7 tratados. Primero, ¿qué cosa es una analepsis? La analepsis se refiere a las escenas retrospectivas, ¿no? Las hemos visto con frecuencia en las series, e incluso en los dibujos animados, donde el personaje que tiene una analepsis comienza a recordar. Es una escena retrospectiva y justo se traslada al pasado y comienza a desarrollarse ese recuerdo, ¿no? A eso es a lo que se refiere una analepsis. El hecho de poder regresar al pasado, del recuerdo, ¿no? Una escena retrospectiva. Ahora, para el caso de este texto, ¿con qué está trabajando? Te dice, aquí, a ver, en el primero te dice la técnica de las cajas chinas en la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y actividades. Ya, prácticamente me está hablando acerca de la vida de Lazarillo de Tormes. Ojo, es mucho más invención artificiosa. Ahora dice, el relato picaresco en España ostenta rasgos barrocos. Interesante. Constituye un claro precedente de la novela realista del siglo XIX en Europa. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los demás enunciados? Asimismo, la pluralidad de significados, ambigüedad espacial y tono irónico son estrategias discursivas que delatan escepticismo. Estrategias discursivas. En la 4 dice, sobre la problemática social de la época, es decir, acusan de desencanto ante las brechas sociales de España durante el siglo XVI. Sobre la problemática social de la época, acusan
desencanto entre las brechas sociales de España durante el siglo XVI. Sí, en su contenido habla de ello, en la vida de Lazarillo de Tormes habla acerca de eso. Y como broche de oro, la analepsis, o sea, la retrospectiva, la escena retrospectiva, imbuida en el relato epistolar en la voz de Lázaro, otorga unidad lógica a los 7 tratados. Allá. Básicamente lo que está haciendo es el análisis literario de la vida de Lazarillo de Tormes. Entonces, ¿cuál podría salir de aquí? El que sale en realidad es el enunciado 2, porque dice que el relato picaresco en España ostenta rasgos barrocos. Y en el caso de la vida de Lazarillo de Tormes, como lo he estado analizando en el 3, 4 y 5. ¿Cómo es que se da esa, digamos, esa obra? ¿Cuál es su característica? En cambio, la 2 simplemente ha hecho mención acerca del relato picaresco. No tiene, no trata sobre el relato picaresco en España. No está relacionado con el tema. Es prácticamente una idea inatingente fuera de lo que nos está, muy por fuera de lo que está trabajando aquí, que es la vida de Lazarillo, ¿no? Por eso se descarta 2. Algunos, bueno, este es bastante temático, ¿no? Este ejercicio es bastante temático. Puede llegar así, sí, pero va a ir más enfocado, no es tan complejo como este, ¿no? Y la 13, que es la última, que dice, marque la oración que debe eliminarse. Dice, los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo. La finalidad es alcanzar un beneficio global como sociedad. Un valor es útil y beneficioso para cualquier sociedad, sin importar el país, la cultura o la región. ¿Cuál es el enunciado que debería salir? A ver. ¿Cuál es el enunciado que se debería eliminar de todo esto? Por lo visto, el tema se está quedando, el tema específico es manejado por todos los enunciados. Ninguno de ellos contradice y tampoco se sale fuera de él. Así que lo más probable es que exista una redundancia. ¿Cuál es el enunciado que redunda? Exactamente, muy bien. La 4, bien, yo sé. La 4 es la que va a redundar en este caso, bien, Juan. ¿Por qué? Porque primero, el primer enunciado me habla de los valores humanos. Y aquí dice que en la 4 un valor es útil y beneficioso para cualquier sociedad. Está redundando con la 3, porque dice que la finalidad es alcanzar un beneficio global como sociedad. Entonces, ¿cuál quito? La 4, porque no me aporta más. En cambio, todos los demás sí me ayudan, ¿no? Sí se apoya. Entonces, con eso finalizamos lo que refiere a la parte de razonamiento verbal con respecto a información eliminada. Entonces, cosas para recordar. ¿Qué es lo que debo recordar en estos ejercicios? Primero, que debo evitar leer los números para evitar generar ese corte, ¿no? Me ayuda más el no leerlos para concentrarme en las letras, única y exclusivamente. Entonces, muchas veces puedo generar el descarte bastante rápido a través de eso. Otra cosa, ¿qué más puedo considerar? El hecho de que escoja un criterio a ver, dependiendo del tema que está dominando, ¿no? Lo que más va a interesar es el tema específico. Recuerda que hay 3 criterios, 3 tipos: contradicción, inatingencia y redundancia. En ese orden, la contradicción es prioridad. Si tú encuentras dentro de tu ejercicio una idea que esté contradiciendo a las demás o a otra, ya definitivamente esa es tu respuesta. No tienes por qué mirar más. Así hay una inatingencia por ahí o una redundancia de repente, porque también puedes encontrar ese tipo de ejercicios. La contradicción pesa por encima de todo ello. Recuerda de que jamás un texto debe contradecirse. Ideas falsas no pueden ir dentro de todo eso. Entonces, aquí pesa por encima de todo la contradicción. Luego le va a seguir la inatingencia. Ya no encontré contradicción, pero sí vi de que hay una idea en ese entramado, ese texto, que no concuerda con las demás, no va de acuerdo al tema que está dominando. Allá. Esas son ideas inatingentes. Ese tipo de impertinencia, recuerda de que puede estar considerada en 2 tipos. Puede ser por ser información inoportuna. ¿Qué quiere decir? Sí, pertenece al tema general que maneja el texto, sí es preciso,
pero no al tema específico. Y yo necesito que vaya de acuerdo al tema específico. ¿Qué más? La otra condición es que pueda ser una inatingencia completa, ¿no? Una inatingencia completa donde se considera que definitivamente la información allí no corresponde porque ni siquiera pertenece al tema general, nada. Entonces se expulsa por eso a ese enunciado. Y en el caso de la redundancia, al igual que la inatingencia, manejan ideas verdaderas, reales, pero el detalle con la redundancia es que va a manejar ideas que sí pertenecen al texto. Las va a repetir, es cierto, pero ¿con cuál me voy a quedar? Con la que más aporta. Voy a descartar esa que es muy general, ¿sí? La que menos aporta, esa la descarto. Listo, ya está. Entonces, ya tenemos completo la parte de información eliminada. Ya sabes que para realizar ese descarte, evita leer los números. Es lo más efectivo que se puede dar. Listo, ya está en ese punto. Ahora les voy a compartir la parte del texto 1. A ver si lo puedo desarrollar lo más rápido que puedo, si no va a quedar pendiente un poquito. A ver, veamos. Texto 1 les voy a enviar. Listo. A ver, loco, escuchar. A ver, texto 1. Listo, ya está en el chat. A ver, que abre sí, aperturando normal. Como siempre, ya saben, voy a colocar el PDF. Es un texto relativamente largo, así que es un texto relativamente largo que hay que considerar su extensión, así que vamos a tratar de discernirlo rápido. A ver, vamos a subrayar. Vamos a ver qué cosa. Y acá, ahí está. Aquí. Listo, ya está en tu pantalla el PDF, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a bajar hasta el texto 1. Listo, aquí está. Vamos a agrandarlo un poquito. Un poquito. Acá. Para que se vea bien. Recuerda que para hacer efectiva la lectura, de preferencia, o sea, se supone que lo ideal es esto. Lo ideal es realizar una lectura. La primera lectura es de exploración, ¿no es así? La primera lectura es de exploración, así que se trata de hacer una lectura ligera. La segunda ya comienza a ser una lectura mucho más analítica. Y la tercera se podría decir de que es una lectura crítica. ¿Por qué? Si nosotros queremos leer bien a un texto, tendríamos que darle alrededor de 2 a 3 lecturas para poder entenderlo correctamente, comprenderlo y transmitir adecuadamente el mensaje. Pero lamentablemente por factores de tiempo no podemos desarrollar esa tarea como quisiéramos durante el examen. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo desarrollar una lectura rápida y luego hacer una lectura analítica, ¿no? Mucho más detallada, o fusionar la parte analítica con la crítica. En el caso que lo que yo hago ahora es leer párrafo por párrafo para extraer una idea. En realidad, se supone de que tú tienes que leerlo de un solo tirón la primera vez y ya la segunda puedes hacer lo que yo hago, ¿no? Para extraer las ideas, pero por factores de tiempo no lo hago, ¿no? Entonces, empecemos a ver. Aquí, durante más de 3 siglos, los científicos han creído que los espermatozoides humanos nadan agitando sus colas en un movimiento simétrico de lado a lado. Pero de acuerdo a los resultados de un reciente estudio, esa noción se fundamenta al hecho de que estas observaciones fueron realizadas con microscopios bidimensionales, o sea, en 2D, en un plano de
Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Por lo visto, vamos a poner el resaltado, por lo visto se va a trabajar con lo que es los espermatozoides humanos y su movimiento, ¿no? Con esto voy a desarrollar. Ahora, ¿con qué más va a trabajar? A ver, utilizando microscopía tridimensional, o sea, en 3D, ahora sí una de profundidad, de última generación, un dispositivo piezoeléctrico y cálculos matemáticos, los investigadores de la Universidad de Bristol y la Universidad Autónoma de México descubrieron cómo realmente se mueven los espermatozoides. Y es esto, giran con un movimiento asimétrico todo. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar de aquí? Investigadores descubrieron que se mueven, ya está, que se mueven, o mejor, vamos a poner que se mueven, sino que giran directamente. Giran un movimiento asimétrico todo. Ya está. Entonces ya tengo del primer párrafo, con lo que vamos a trabajar dentro de todo, y que dice que espermatozoides humanos, el movimiento de los espermatozoides humanos, que es lo observado en 2D, ¿no? Ahora en 3D, vamos a ponerlo simétrico aquí en 2D, ¿no? Simétrico en 2D y en 3D, ya está, gira. Entonces tenemos las dos condiciones. Para llegar a sus conclusiones, el equipo de investigaciones utilizó una cámara de alta velocidad capaz de grabar más de 55.000, mejor dicho, más de 55.000 cuadros por segundo y un microscopio con un dispositivo piezoeléctrico que movió la muestra de espermas de arriba y hacia abajo. Listo, entonces, aquí, para llegar a sus conclusiones, ¿qué emplearon? Utilizó primero una cámara de alta velocidad. Listo. ¿Qué más emplearon? Emplearon un microscopio con un dispositivo piezoeléctrico. Ya. Eso es lo que utilizaron. Ahora, ¿qué dice en este párrafo? Dice que la cámara permaneció fija en un punto focal, mientras que el dispositivo piezoeléctrico oscilaba en dirección vertical a una velocidad de 3.640 micrómetros por segundo, que es más rápido que el movimiento de los espermatozoides. A esa velocidad, la cola del esperma parece moverse, lo que permite al sistema reunir una fila de imágenes 3D en cada momento. Luego, los científicos dieron sentido a los datos utilizando las matemáticas. Prácticamente este párrafo me está describiendo cómo es desarrollado el experimento con estos elementos. Así que lo voy a dejar en blanco porque me va a dar pie a leerlo debido a lo que estoy recordando del anterior, ¿no? Ahora dice, este trabajo reveló que la cola del esperma es torpe. Las colas no se mueven como un látigo, de lado a lado, sino que solo pueden latir en una dirección. Entonces aquí, trabajo reveló que cola del esperma, ya está, solo pueden latir en una dirección. ¿Listo? Lo que impide que los espermatozoides naden en círculos es el hecho de que ruedan a medida que nadan, de tal manera que el movimiento de lado a lado del bucle se promedia. Ya está. Permitiendo el movimiento hacia adelante. En otras palabras, los espermatozoides crean simetría a partir de la simetría. Prácticamente ese giro que hacen los impulsa hacia adelante. Ya está. El que esta observación haya pasado desapercibida a la mirada científica se debe a que los sistemas de análisis de semen asistidos por computadora usan vistas 2D para observar el movimiento de los espermatozoides. Desde esa perspectiva, las colas de esperma parecen estar balanceándose de un lado a otro, como anguilas en el agua. Esto prácticamente es una explicación del primer párrafo. En términos técnicos, la forma que se mueve el esperma se llama precesión. Los planetas hacen esto en sus viajes de rotación alrededor del Sol, pero un ejemplo más familiar podría ser un trompo, que se tambalea y baila alrededor del suelo mientras gira en su punta. La motilidad, capacidad de moverse del esperma, es una de las medidas clave en la fertilidad, de lo que los doctores consideran cuando evalúan la fertilidad masculina. El giro de la cabeza del espermatozoide no se considera actualmente en ninguna de estas métricas,
pero es posible que un estudio más profundo pueda revelar ciertos defectos que interrumpen esta rotación y por lo tanto bloquear el movimiento del espermatozoide. Los autores del estudio señalan que el nuevo conocimiento de la motilidad de los espermatozoides ciertamente afectará los estudios de fertilidad y otras investigaciones biológicas, pero también podría inspirar proyectos de ingeniería. Listo, ya está. Entonces, a ver, ¿qué es lo que puedo considerar? Según lo que tengo aquí, a ver, vamos a reducirlo. Según lo que tengo aquí, en el primer párrafo ya me explica con qué va a trabajar, ¿no? Con los espermatozoides humanos. Se dice que hay un movimiento simétrico en 2D, pero en 3D los investigadores han descubierto que giran con un movimiento asimétrico y fuerte. Eso me proporciona los dos primeros párrafos. En el tercer párrafo te dice que se empleó la cámara de alta velocidad con otro recurso más, una cámara de alta velocidad y un microscopio con un dispositivo piezoeléctrico. En el cuarto párrafo me indica cómo es que lo han empleado. En el quinto ya me habla acerca de las revelaciones de este trabajo, que dice que la cola del esperma solo puede latir en una dirección. En el sexto dice que el movimiento de lado a lado del bucle que se promedia va a generar ese movimiento hacia adelante, ¿no? a manera de simetría. Los espermatozoides crean simetría a partir de la asimetría, prácticamente. Por eso, y aquí en el séptimo párrafo me explica lo que se menciona en el primero. En el octavo me habla que el término técnico para esto, para el movimiento de los espermatozoides, se le conoce como precesión. Así que la motilidad, que es esa capacidad de moverse, es una medida clave de la fertilidad masculina. Sin embargo, aún no se está considerando el giro. Esto requiere de mayor estudio, ¿cierto? Un mayor estudio que pueda generar, digamos, definitivamente va a generar un mayor conocimiento en lo que refiere a la fertilidad, porque puede también estar relacionado con eso. Pero también podría inspirar proyectos de ingeniería, como ya ha sucedido en el pasado. Listo, dejamos esto aquí y desarrollemos algunas de las preguntas que tenemos en la parte de... aquí está. Ya, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué nos dice? En la 15, en la 14, el título del texto es: ¿qué habíamos podido ver constantemente aquí en el texto? Que en el primer párrafo se habla del movimiento de los espermatozoides, había marcado eso, ¿no es cierto? El movimiento de los espermatozoides humanos. Siempre se menciona en todas las partes del texto esto del movimiento de los espermatozoides. Ha trabajado con esto constantemente, ¿no? Ya sea en 2D, ya sea en 3D. Incluso nos describió cómo es que se daba, digamos, la captura de la cámara para lo que refiere a 3D, cómo funcionó, qué es lo que se evidenció y por qué pasó desapercibida esa información del movimiento de los espermatozoides, ¿no? Siempre se manifiesta esas palabras. Entonces, movimiento de los espermatozoides debe estar presente en mi título, porque el tema está basándose en eso. Entonces, ¿qué correspondería aquí de todas las alternativas? Vendría a ser el que mencione estas palabras, porque recuerda que el tema y el título están unidos, están muy relacionados, están relacionados de manera efectiva. Recuerda que el título engloba al tema. Entonces, en este caso, mi tema estaría referido al movimiento de los espermatozoides, a esa vista, ya sea en 2D o en 3D, vendría a corresponder a el movimiento simétrico torpe de los espermatozoides. Como puedes ver, esas dos palabras está presente en mi, digamos, en mi texto y en mi título. Ahora, se afirma en el texto. Creo que me voy a quedar aquí. Cuando dice se afirma, está refiriendo a el tipo de pregunta que va a obtener una respuesta que puede ser considerada un parafraseo, o sea, por el lado literal, o una inferencia. Pues puede ser manejado porque se considera como una verdad. En cambio, en lo que refiere las literales, no puede entrar lo que es una inferencia, ¿no? En este caso sí, cuando dice se afirma, porque requiere de una verdad. ¿Cuál vendría a ser la que se afirma en el texto? Se afirma en el texto que las colas del espermatozoide se mueven unidireccionalmente, porque recuerda de que es un giro, un bucle.
¿cierto? Del texto, el término bucle con nota, si me está solicitando con nota, quiere decir de que interprete. De nota sería el hecho de buscar en el diccionario, pero con nota es interpretar. ¿Qué significa esto de bucle? Significa movimiento acaracolado, o sea, un giro acaracolado. Listo, ya está. Me voy a quedar allí. Las otras 3 preguntas las dejo pendientes para la siguiente clase. ¿Sí, chicos? Ya nos vemos, cuídense mucho. A ver, vamos a cerrar esto un ratito.